Buenas noches, José Alfredo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yolanda. Noches, Lee. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Catalino. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Baker. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos quedamos exactamente cuando estamos hablando de los afiliados. Y vamos a ver los derechos y obligaciones de los afiliados. En cuanto a los derechos, pues tal vez el más importante es el derecho de inamovilidad. Este derecho de inamovilidad, pues lo vamos a ver exactamente en el artículo 209 del Código de Trabajo, que lo hemos platicado en varias ocasiones, que se refiere precisamente que cuando 20 o más trabajadores deciden formar un sindicato, deben dar aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar del derecho de inamovilidad. En ese mismo artículo también vamos a encontrar nosotros que dice de que va a gozar de inamovilidad desde ese momento que se da el aviso y hasta 60 meses después de la inscripción del sindicato. Yo quisiera que ese artículo 209, si usted lo tiene ahí en su casa, lo tiene, por favor, agréguemele y anótele ahí que, por favor, el incidente que debe llevar a cabo un patrono, un patrono es precisamente un incidente para poder despedir a un trabajador cuando ha cometido una falta de trabajo que es motivo de un despido justificado. O sea, el hecho que estemos formando un sindicato tampoco nos faculta a nosotros para que infringamos disposiciones del Código de Trabajo o que causemos o tengamos una causal justificada para que el patrono nos pueda despedir. El derecho que tiene el patrono es de acudir precisamente a través de un incidente a un juzgado de trabajo y previsión social y, por supuesto, solicitar la terminación del contrato de trabajo. Aquí es importante también que si el patrono toma represalias en contra del trabajador, pues va a tener
que lo van a sancionar. La Inspección General de Trabajo, ¿se recuerdan? Quien impone la sanción, la multa, es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Dice que equivale a de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que han dejado de percibir. Y si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido en las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará el incidente de cancelación del contrato por el solo efecto que se le autoriza el despido. Entonces, ¿por qué quiero que le anote ahí al artículo 209 el incidente? Porque cuando veamos el derecho de inamovilidad que gozan los miembros del comité ejecutivo, va a variar, porque si infringen una norma o una disposición que es motivo que los despidan, el patrón, en el caso del comité ejecutivo, que es los que tienen la representación legal del sindicato, ahí va a acudir a un juicio ordinario. Entonces, por favor, en el 209 me agrega, es a través de un incidente que el patrono puede obtener la autorización para despedir a un trabajador cuando ha cometido cuando ha dado un motivo justificado para despedirlo. Bueno, ¿de qué más derecho goza un afiliado? Bueno, gozar de la absoluta igualdad dentro del régimen democrático del mismo. O sea, va a tener todos los derechos, no hay privilegios, no hay ningún otro derecho ni por antigüedad que se le dé a otro trabajador. Deben de tener absolutamente el mismo derecho de igualdad todos los afiliados. Tener voz y voto en asambleas generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. Elegir y ser electo para cargos del comité ejecutivo, consejo consultivo o comisiones que se nombren. Obtener la intervención del sindicato cuando sean lesionados sus intereses por terceras personas en asuntos relacionados con el trabajo. Gozar de los beneficios que deriven las bibliotecas, centros de cultura e instituciones de beneficio económico y social que organice el sindicato. Representar al sindicato por delegación expresa del comité ejecutivo en los actos públicos y privados del mismo. Participar en cursos, charlas, talleres, seminarios, conferencias y toda actividad que legalmente reconozca el derecho laboral guatemalteco y las que se ajusten a su naturaleza, objetivos y principios. Exigir al comité ejecutivo del sindicato la protección y defensa de los derechos sindicales de carácter laboral. Participar en las becas de estudios sindicales o profesionales que obtenga el sindicato. Pero también tiene obligaciones. ¿Cuáles serán sus obligaciones? Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos y demás disposiciones adoptadas con los mismos. Vean que cuando dice demás disposiciones adoptadas por los mismos, es de que, por ejemplo, puede ser de que se obtenga a través de convenios colectivos, pero es importante también que hay resoluciones de Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, que son parte de las obligaciones que deben de cumplir sus afiliados. Por eso es tan importante que es el secretario de actas y acuerdos, porque ese debe tener precisamente ahí donde va a estar contenido todas las disposiciones, todas las resoluciones de estas asambleas que también constituyen en derechos y obligaciones de los afiliados. Cumplir con todos los compromisos que adquiere el sindicato en todos los actos que celebre aprobados por la Asamblea General. Son parte del sindicato y por lo tanto también vamos a asumir esos compromisos. Por ejemplo, yo ahorita recién veo un sindicato de trabajadores que por cuestiones laborales, pues ellos tienen que trabajar sábado y posiblemente domingo. Lo interesante es que esto no fue una disposición de una asamblea general, no, fue una disposición del sindicato, del compromiso de la dirigencia sindical, hablándole a sus afiliados de que deberían de colaborar con la empresa.
Claro, van a ser remunerados las horas de trabajo que ellos van a tener, van a ser recompensados económicamente por su trabajo, pero lo importante es de que aquí también el sindicato contribuye a esa parte y la mayoría de afiliados pues han atendido sin estar en un acuerdo, en un acta de acuerdos, precisamente algún tipo de expresión al respecto. Asistir puntualmente a las sesiones de Asamblea General ordinarias, extraordinarias, sesiones y reuniones que fueren convocados. Bueno, es obligación asistir, ¿oye? El no asistir continuamente a las asambleas cuando usted es afiliado al sindicato puede ser motivo de una sanción disciplinaria. Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que acuerde la Asamblea General del Sindicato. Pues ahí yo le puse el fundamento legal. Lo importante de esto son dos situaciones. Una es de que el no pagar determinadas cuotas nosotros en forma consecutiva faculta al sindicato, a las autoridades, precisamente de que nos sancionen disciplinariamente. También es importante estas cuotas ordinarias y extraordinarias. ¿Por qué? Porque estas van a ser precisamente la parte económica que tiene un sindicato. Y el sindicato que en sus estatutos no deje claramente en qué va a gastar los ingresos que obtenga por estas cuotas ordinarias y extraordinarias, puede ser motivo de rechazar su inscripción, de su reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos y el registro o su inscripción en el registro público de sindicatos. Desempeñar con el más alto grado de responsabilidad los cargos y comisiones que se les confieran. Y cooperar con para el desarrollo de las actividades del sindicato. Ahora veamos el régimen disciplinario. Ya vemos derechos y obligaciones. Vayamos hoy al régimen disciplinario de las faltas. Primero, dice, los afiliados que cometan faltas sindicales deberán ser sancionados según la gravedad de la falta respectiva en la siguiente forma. Amonestación verbal, amonestación por escrito. La amonestación verbal se hará en sesión privada por el comité ejecutivo. La amonestación por escrito va a estar establecido el procedimiento, que normalmente también es por el comité ejecutivo, en los estatutos de los sindicatos. Suspensión de sus derechos sindicales hasta por 30 días, según la gravedad de la falta. Vean que nos puede suspender de esos derechos. Destitución del cargo o comisiones que desempeñe el sindicato. Usted puede ser miembro del comité ejecutivo, del consejo consultivo o pertenecer a cualquiera de las comisiones que precisamente le designe el sindicato o la asamblea general. Vamos a ver de que en todo esto, pues en este mismo parte del régimen disciplinario, vamos a ver una comisión que se llama Comisión de Disciplina, que la Asamblea General elige y que la integran 3 miembros afiliados del sindicato. Destitución del cargo. Por último, la expulsión del sindicato. Sí puede ser un afiliado, un trabajador afiliado a un sindicato, expulsado de un sindicato. Claro, está el debido proceso, el derecho de defensa y existe un procedimiento. Veamos de las amonestaciones. Los miembros del sindicato deben ser amonestados en sesión privada por el comité ejecutivo. Entonces, estamos hablando que tanto la amonestación verbal o por escrito la va a hacer en privado el comité ejecutivo. ¿Por qué casos podemos nosotros ser amonestados? Cuando se presenten tarde con regularidad a las sesiones de la Asamblea General. Si es miembro del comité ejecutivo o del consejo consultivo, sin causa justificada. O y con regularidad no está motivo para tener una amonestación.
Siendo del médico del consultivo, también la asistencia a las acciones programas, simplemente convocadas y notificadas. Es motivo de amonestación. Y le hará el conocimiento de la misma. Le va a llamar al orden y en caso de reincidencia de la falta, ya le van a aplicar la suspensión hasta por 30 días del sindicato. Entonces, las amonestaciones, el procedimiento es que las conoce el secretario general, él convoca al comité ejecutivo y el comité ejecutivo, después de citarlo y oírlo por el debido proceso y por el derecho de defensa, si considera que hay circunstancias, lo va a amonestar, ya sea en forma verbal o por escrito, y lo hará en privado. Pero ya viene la suspensión. La suspensión el procedimiento cambia. Primero, ¿por qué nos pueden suspender? Reincidencia en cometer faltas sindicales leves, o sea, esa inasistencia. Dejen de pagar las cuotas sindicales 2 veces consecutivas sin causa justificada. Ese es el motivo para que nos suspendan precisamente por 30 días como afiliado a un sindicato. Cometer otras faltas leves dentro del sindicato o no cumplan debidamente con las normas de los estatutos y con las obligaciones en su trabajo. Por calumniar a los miembros de los órganos del sindicato, ya sea comité ejecutivo, consejo consultivo, algunas comisiones. Por negarse sin justa causa o sin causa justificada a desempeñar un cargo o comisiones que le hayan sido designadas. Y por último, por proporcionar informes del sindicato en perjuicio de este, que no estén obligados a ello, de conformidad con los presentes estatutos y lo prescrito en la ley de la materia. Bueno, ya tenemos las causas por las que nos pueden suspender. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Vean, el procedimiento para que nos ejerzan una suspensión, que puede ser hasta por 30 días, es de la siguiente manera. El comité ejecutivo, que es el representante del sindicato, pide en la próxima asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, que nombre una comisión que se le va a denominar comisión de disciplina. Esta comisión debe citar por el debido proceso y debe precisamente por el derecho de defensa escuchar al afiliado. Y después va a emitir un dictamen, ya sea absolviendo o condenando. Luego debe remitir esa decisión que tomó al comité ejecutivo. El comité ejecutivo también tiene la obligación de convocar a una sesión ordinaria, extraordinaria de la Asamblea General, y es la Asamblea General la que va a tomar la decisión de suspender al afiliado hasta por un término de 30 días. Continuamos. De las destituciones. Los miembros del sindicato serán destituidos de su cargo. ¿Cuándo? Bueno, acuérdense que las destituciones se hagan porque usted es miembro del comité ejecutivo, del consejo consultivo o bien de una comisión, como sería, por ejemplo,
si lo nombran en la comisión, esta comisión que vimos de disciplina. Se pruebe que no cumplen con las obligaciones de sus respectivos cargos, abusen de la autoridad que les confiere el cargo sindical con los compañeros, celebren arreglos sin conocimiento de la Asamblea General y en perjuicio del sindicato, se aprovechen del cargo para obtener ventajas personales, falten a 3 sesiones consecutivas del Comité Ejecutivo sin causa justificada. Vean qué simples son precisamente para que nosotros nos podamos quedar fuera de ser miembros del Comité Ejecutivo de un sindicato. El procedimiento. Bueno, el procedimiento va a ser exactamente el mismo que procede para la suspensión. El Comité Ejecutivo convoca una Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, y esta va a nombrar la Comisión de Disciplina, que va a ser, va a tener 3 miembros. Luego esta Comisión de Disciplina cita al trabajador, al afiliado, y precisamente le hace sus cargos, su derecho de defensa, inclusive esta presentación de testigos, va a emitir su dictamen nuevamente, absolviendo, condenando, y el Comité Ejecutivo convoca a Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, para que conozcan y resuelvan. Lo interesante es que en las suspensiones y en las destituciones basta con que se tenga mayoría simple, la mitad más 1 de los miembros de la Asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. La expulsión, bueno, sí nos pueden expulsar de un sindicato. Hagan labor en división entre sus miembros. Si usted provoca una división dentro de los miembros de un sindicato, es motivo para que lo expulsen. Desobedezcan los acuerdos o disposiciones legales de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Aquí lo que va a cambiar es el procedimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente va a conocer el comité, va a convocar a la asamblea va a nombrar a la comisión de disciplina, la comisión va a absolver o condenar, se va a dar el debido proceso, el derecho de defensa, el comité nuevamente, ya teniendo ese dictamen, convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria. Lo extraordinario de veras, para repetir esa palabra, en la expulsión, es que para expulsar a un miembro de un sindicato se requiere mayoría calificada, las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Por favor, para las amonestaciones únicamente conoce el Comité Ejecutivo y es en privado. Para la suspensión y la destitución conoce al final la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, y vota por mayoría simple, la mitad más 1. Pero para expulsar a alguien de un sindicato se requiere una calificada que constituyen las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Requisitos, pues ya los hemos visto con anterioridad, únicamente los vamos a repetir. Los requisitos: trabajador que tenga 15 años o más, no debe ser representante del patrono, firmar el acta constitutiva, nuevos miembros hacer la solicitud al Comité Ejecutivo y su consentimiento por escrito. Ahora vamos a ver el procedimiento. Es ya parte, ya formamos todo, ya hicimos todo, ahora necesitamos inscribirnos. ¿Qué es lo primero que vamos a solicitar? El reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato. Segundo, aprobación de sus estatutos. Y tercero, la inscripción en el registro público de sindicatos. ¿Quién me ayuda para leer el 218? Muy buenas noches. Buenas noches. Decime, Jorge. Con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos e inscripción de los sindicatos, debe observarse el procedimiento siguiente. Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato.
en la cual debe señalarse el lugar para recibir notificación. A la solicitud se le debe acompañar original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos, firmados en cada uno de los folios por el secretario general, y al final deben ir firmados por todos los miembros del comité. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberán publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. La Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados, para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. La Dirección General... ¿Qué manda? Espérate, después seguir leyendo ahí. Vean, pues, entonces estamos primero. Ya tenemos, nosotros vamos a pedir el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, presentar la solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo. Eso lo vamos a hacer, tenemos plazo. Después de que firmamos el acta constitutiva, tenemos 20 días para presentar esa solicitud. Luego, la solicitud de qué debe ir acompañada. Acompañada del original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos. Firmada, vean qué requisitos, firmada cada folio por el secretario y al final debe firmada por todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional. Entonces va a haber un secretario general, que este es provisional también, porque este Comité Ejecutivo es provisional. Todavía estamos en el proceso de inscripción. Lo que le diste lectura dice que la dirección debe examinar los documentos. Si todo está bien, debe dictar una resolución favorable para que proceda el reconocimiento, la aprobación y la inscripción. Este trámite dice que no debe tardar más de 20 días hábiles para que el sindicato esté inscrito. Si hay demora, será responsable un empleado o un funcionario público y puede ser motivo hasta destitución. Y después de que ya esté inscrito el sindicato, se permite hacer la publicación en forma gratuita de esa resolución. Claro, dice que la Dirección General no puede negarse a resolver favorablemente una solicitud. Si va conforme a la ley, no puede negarse. Únicamente si hay errores y defectos insubsanables, puede determinar resolución desfavorable. Esto lo va a hacer de conocimiento inmediatamente, el derecho que tenemos nosotros como sindicato, que si consideramos que se están violentando disposiciones, vamos a recurso de revocatoria para que conozca el señor ministro, o bien formulamos una nueva solicitud, porque consideramos que los errores que nos están haciendo ver, pues son subsanables y fueron errores tal vez de forma. Lo interesante de todo esto es que hay dos casos, hay varios casos, pero dos concretos que quiero que nos queden bien marcados. Para que vean que la regla general es que no puede negarse a inscribir un sindicato. O sea, no puede negarse a aprobar el reconocimiento de una persona jurídica de un sindicato o aprobar sus estatutos. Pero si hay errores insubsanables, ¿sí? Ahí sí puede hacerlo. Veamos dos casos de errores insubsanables. Uno es de que la ley dice que son 20 trabajadores o más para formar un sindicato, pero puede ser que este sindicato solo tenga 19. Ese es un error insubsanable, un defecto insubsanable. Ahí sí es motivo para que nos rechace la inscripción. ¿Qué otro caso señala la ley concretamente?
en aquellos casos donde dice que las cuotas ordinarias y extraordinarias que aportan los afiliados a un sindicato constituyen precisamente la economía o el patrimonio de un sindicato. Pero todos esos ingresos que tiene un sindicato debe de indicar de qué forma lo va a gastar, de qué forma va a distribuir este gasto administrativo. Si no lo hace de una manera clara y precisa, es motivo para considerar que es un error insubsanable y procede el negarse la inscripción de un sindicato, o sea, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos. Si se dan cuenta, en el párrafo anterior que le dio lectura, Jorge hablaba de 20 días después de recibir el expediente y también hablaba de que después de eso, por la demora, por la destitución de quien examinaba. Este inciso D es una reforma. Vamos a encontrar dos cosas adicionales. Casi dice lo mismo el artículo. Lo que señala de extraordinario es que si se cumplen con todos los requisitos, va a subir al despacho, o al despacho del señor ministro, para un visto bueno. Una vez se tenga ese visto bueno, debe procederse al reconocimiento de la persona jurídica, aprobación de estatutos y la inscripción. Pero también dice que el trámite debe durar únicamente 10 días desde el momento en que se recibió el expediente. O sea, se reduce de 20 a 10 días. Veamos, léate el D, por favor. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos, con declaración expresa de que en relación de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción deberá publicarse en el Diario Oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Bueno, si se dan cuenta, habla de 10 días y habla que va a tener un requisito adicional, que es el visto bueno del despacho superior. Y luego lo mismo, ustedes que el derecho de recurso revocatorio. ¿Sí? El acta constitutiva, pues esta ya le hemos lectura anteriormente, creo que no la vamos a lectura en esta ocasión, que es que el acta constitutiva de un sindicato debe contener nombres, apellidos, profesión, oficio, actividad económica, números de DPI, de los socios fundadores, así como la expresión clara y precisa que desean formar un sindicato, nacionalidad y vecindad de los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, autorización de los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar a juicio de ellos en nombre del sindicato cualquier reforma que indique la Dirección General de Trabajo, en su caso, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, indicando que son guatemaltecos de origen. Eso significa el contenido en el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora veamos los estatutos. Esta sí no lo hemos visto. Por favor, Jorge. Voy. Artículo 221, Código de Trabajo. Los estatutos de un sindicato deben contener denominación y naturaleza que los distingan con claridad de otros, el objeto, el domicilio, vecindad y su dirección exacta, los derechos y obligaciones de sus miembros. Los primeros no los pierde el trabajador por el solo hecho de su cesantía obligada por un lapso no mayor de 1 año. La época y el procedimiento para nombrar el comité ejecutivo y al consejo consultivo. Las condiciones de admisión de nuevos miembros.
la enumeración de las correcciones disciplinarias y las causas y procedimientos para imponer estas últimas, así como para acordar la expulsión de algunos de sus miembros, el monto de las cuotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces que se pueden exigir cada año y en cuanto a la suma que se puede pedir de las cuotas extraordinarias, la forma de pago de unas y otras, las reglas a que deben sujetarse las erogaciones y la determinación exacta de los porcentajes a que se van a destinar los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben denegarse la inscripción, fijarse en un porcentaje razonable y deben denegarse la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que lo haga en forma excesivamente amplia. Espérate, Jorge, espérate. Vea lo que dice. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable. Está hablando que esto lo deben de contener los estatutos. Debe de negarse la inscripción. Vean, faculta la ley para que la Dirección General de Trabajo pueda denegar la inscripción, la autorización de los estatutos y, por supuesto, la inscripción. O sea, si no se determina dicho porcentaje o se haga en forma excesivamente amplia. Eso significa que las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros o los afiliados de un sindicato, pues por lo menos de conformidad con la ley, está la obligación que su manejo sea un manejo transparente. Vamos con el siguiente. Sería del I, ¿verdad? Sí. La época y procedimientos para la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita a que deben someterse cada convocatoria. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias pueden celebrarse válidamente con la asistencia de la mitad más uno del total de miembros inscritos. Pero si por cualquier motivo no hay quórum, los asistentes pueden acordar la convocatoria para nueva reunión dentro de los 10 días siguientes, la que ha de verificarse legalmente con el número de miembros que a ella concurran. No es lícita la representación de unos miembros por otros en las asambleas generales, salvo aquellas representaciones desempeñadas por delegados de sindicatos que por su naturaleza tengan secciones departamentales o subdirecciones municipales. La época y forma de presentación y justificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos en Asamblea General o por quien ésta determine. Los procedimientos para efectuar la liquidación del sindicato en caso de disolución voluntaria o no, y todas las otras normas que consideren convenientes para la buena organización, dirección y administración del sindicato. Espérate. Si se dan cuenta, ahí está, espérate, si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo y ahí precisamente hay un proyecto, un formato, una minuta de estatutos de un sindicato. Eso es sumamente valioso porque muchas de las que están, lo que estamos hablando ahorita, que está en el Código de Trabajo, lo va a encontrar también usted en esa parte. Para ingresar al Ministerio de Trabajo, usted se tiene que ir a una parte que se llama cartilla sindical. Ahí va a encontrar usted precisamente ese formato de estatutos de un sindicato. Y por último dice que los estatutos de un sindicato van a entrar en vigor a partir de la inscripción de la resolución ministerial donde está inscribiéndose el sindicato. Registro. Ya hemos hablado nosotros pues que el 219 dice que la Dirección General del Trabajo debe llevar un registro público de sindicatos en el que han de inscribirse estos, a cuyo efecto la respectiva inscripción debe contener por lo menos los siguientes datos: número, lugar y fecha de inscripción, copia de los datos a los que se refieren los incisos del artículo 220, copia de los estatutos del sindicato en su caso de sus reformas,
Y D, transcripción del acuerdo que otorgó la autorización de ley, la personalidad jurídica y ordenó dicha inscripción, o que en su caso aprobó las reformas de los estatutos. Una vez inscrito el sindicato, la Dirección General de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados. De conforme al segundo párrafo del artículo 218, que Jorge le dio lectura, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo. Todo dentro del tercer día. Los correspondientes unidades deben ser archivados. Y el mismo registro público del sindicato debe inscribirse sin demora y conforme acaezcan los hechos respectivos, todos los datos importantes a que esté posiblemente legal el funcionamiento de cada sindicato, como resultado de la rendición periódica de cuentas, cambios en la integración del comité ejecutivo, consejo consultivo, padrón anual de sus miembros, federación o confederación a que pertenezcan, amonestaciones que le formulen las autoridades de trabajo y sanciones que le impongan. Los casos de fusión y disolución dan lugar a la cancelación de la correspondiente inscripción. Este último párrafo quiero que lo tengan ustedes presente. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cuando se fusionan los sindicatos, uno de los dos debe de desaparecer. Entonces, uno de los dos procede a la cancelación. Vamos a ver también, cuando hagamos la disolución, qué clases de disolución existen. Secciones o filiales. Lo que dice acá es de que todos los sindicatos pueden tener secciones departamentales o sus secciones municipales, que nosotros le llamamos filiales. Requisitos es de que, por ejemplo, si queremos tener una sección departamental, por ejemplo, de Petén, también debemos de tener como mínimo 20 afiliados en Petén. Y para eso, por supuesto, se va a nombrar un delegado. Este delegado va a tener a su cargo pues, la recaudación de la cuota y precisamente va a estar pendiente de todo lo relativo. Así sería. Así es. Lo que pasa, José, les hago esa referencia de los sindicatos porque fíjate que cuando vos encontrás algunos autores guatemaltecos o algunas personas que estudian Derecho Laboral, hablan de la cancelación de los sindicatos y nunca mencionan la fusión, que se dice por disposición de la ley, por forma voluntaria, pero nunca hablan de la fusión. Y la fusión sí, porque uno absorbe al otro, entonces uno hay que cancelarlo definitivamente. Acuérdate que está inscrito, y si vamos a fusionar no significa que vamos a hacer un nuevo sindicato, o si no, nos vamos a fusionar a otro sindicato, pero el nuestro desaparece. Entonces sí procede a la cancelación. Por eso les hago la observación. Entonces ya con estas filiales estamos ahí claros. Va a tener todo el apoyo en las recaudaciones del secretario de Finanzas y el secretario general. Veamos qué órganos tiene ahora el sindicato. La Asamblea General, que puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria, y el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. 3. Asamblea General, Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. La Asamblea General, que esta puede ser ordinaria y extraordinaria, pero ahorita la vamos a ver como general. El artículo 222 del Código de Trabajo dice, son atribuciones exclusivas de la Asamblea General elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Si se dan cuenta, el 222 nos está indicando si es ordinaria o es extraordinaria. Esto ya va a ir establecido, va a estar como una disposición en un artículo en los estatutos del sindicato. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo, cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos colectivos y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. En ese sentido, ya hemos hablado en varias ocasiones que en Guatemala no utilizamos la modalidad del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, como ya lo hemos visto históricamente, Europa y países como Estados Unidos y Canadá utilizan precisamente este tipo de contratos. Nosotros sí utilizamos pactos colectivos de condiciones de trabajo y también utilizamos convenios colectivos. Unos contenidos de lo que hemos visto y analizado nosotros cuando hablamos del conflicto, del planteamiento del conflicto colectivo,
y otro pues que vamos a ver cuando veamos los pactos colectivos, que esto únicamente es responsabilidad o le corresponde discutir un pacto colectivo a los sindicatos. Entonces, desde luego está el comité ejecutivo, eso ya lo vimos que en el 377. Cuando hacemos el planteamiento de un conflicto colectivo, si es sindicato, podemos delegar 3 miembros del comité ejecutivo para que sean ellos los que intervengan. El mismo comité les puede dar, o la asamblea del sindicato, perdón, aquí sería la asamblea, les puede dar la libertad de resolver en definitiva a estos delegados o bien ad referéndum. Lo que quiere decir es que regresen a la Asamblea General, porque es la Asamblea General quien va a tomar al final la aprobación definitiva de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Fijar las cuotas extraordinarias, decidir ir o no a la huelga, una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente. Entonces eso es interesante porque ya hicimos todo el trámite y el derecho que nos da nuestra legislación de irnos a la huelga queda sujeta nuevamente a que regresa a la Asamblea General y es la Asamblea General quien toma la decisión de sí o no a la huelga. Aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual. Aprobar o improbar rendición de cuentas. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 años. Acordar con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que sean acreedores a esa medida. Si se dan cuenta, en el caso estamos hablando de una mayoría calificada. Y por supuesto, otras situaciones que se le presenten. Y por último, tenemos que las resoluciones pueden ser que el dijera por mayoría simple o mayoría calificada. Para la calificada se requieren las 2/3 partes de la asamblea. El quórum, siempre quórum legal, ¿va? Ustedes, si es una asamblea ordinaria, saben ustedes, o extraordinaria, pues hay quórum, y si no se llega quórum, pues vamos a tener una segunda convocatoria y con los que sean presentes, pues se lleva a cabo la asamblea. Lo importante es de que tiene 2 opciones, una aprobar por mayoría simple, que es la mitad más 1, o bien por la calificada, que son las 2/3 partes. Bueno, esas son la Asamblea General. Ahora veremos la Asamblea General Ordinaria. Dentro de muchas atribuciones en la mayoría de estatutos, que este es un resumen de lo que tienen estatutos, vamos a encontrar que la Asamblea Ordinaria debe conocer, además de los asuntos incluidos en la agenda, los siguientes. Fijar las cuotas extraordinarias. Vean, fijar una cuota extraordinaria que para un sindicato le corresponde a la Asamblea General Ordinaria. Aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual. Aprobar o improbar rendición de cuentas. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 años, de 100 quetzales. Dice que las decisiones de asamblea ordinaria indicadas posteriormente deben de acordarse con la mitad más 1 del total de los afiliados presentes en dicha asamblea. No se requiere la mayoría calificada en estos procesos. La extraordinaria, viene la extraordinaria, qué interesante. ¿Quién va a elegir? Y miren, en el A, elegir a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo por periodo de 2 años. Eso le corresponde a la Asamblea General Extraordinaria. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Aprobar la elaboración y redacción de reformas a los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos colectivos y convenios de aplicación general para sus miembros. El Comité Ejecutivo puede celebrar a referéndum esos contratos o convenios o puede aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Ahí estaríamos con estas decisiones. Dice, son las que se celebran en cualquier tiempo, por supuesto. Las extraordinarias lo vamos a requerir, lo va a hacer el Comité Ejecutivo cuando lo considere oportuno. Dice, o cuando lo soliciten por lo menos 10 de los afiliados. Las sesiones extraordinarias serán convocadas únicamente para asuntos de suma importancia
y en ella se tratará exclusivamente el o los asuntos que motivaron su convocatoria. Vean lo interesante. Puede ser de que el comité ejecutivo no quiera convocar a una asamblea general extraordinaria. Entonces la ley o los estatutos de los sindicatos facultan para que 10 o más afiliados puedan requerir y exigir esa convocatoria. Ahora vamos a ver el comité ejecutivo. Esta ya vimos la asamblea general, ahora vamos por el comité ejecutivo y nos queda el consejo consultivo. Veamos el comité ejecutivo. Este comité ejecutivo tiene funciones bien especiales. Léeme la primera, por favor, Jorge. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrojarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿por qué quería yo que vamos a ir analizando? Vean, estos mandatos de la Asamblea General van, o sea, lo importante que es el libro de actas y acuerdos. De hecho, vamos a ver que hay un secretario de actas y acuerdos, porque en esas actas y en esos acuerdos van a estarse las disposiciones, los mandatos que otorgó la Asamblea General o que resolvió la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, para que cumplamos los afiliados y especialmente el comité ejecutivo del sindicato. Veamos el B. Sus miembros deben de ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se traten del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. Bueno, si se dan cuenta aquí, sus miembros deben ser guatemaltecos de origen. Entonces nos vamos al artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Veamos el C, por favor. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Bueno, ¿por qué? Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando hablamos del comité ejecutivo, ustedes van a ver cargos como secretario general, secretario de organización, secretario de actas y acuerdos. Vamos a ver el secretario de trabajo y conflictos. Vamos a ver el secretario de finanzas e inclusive la secretaría de la mujer. Pero si se dan cuenta, por eso es de que, claro, no necesariamente, porque dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga este sindicato, que pueden no ser menos no puede ser menos de 20, porque si no es motivo hasta de que se proceda a la respectiva cancelación. Entonces, 9 como máximo y 3 como mínimo. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes secretarías que es necesario para la organización del propio sindicato. Vamos a ver el inciso D, que tiene que ver con el artículo 209 que hablamos. Allá son trabajadores que queremos formar un sindicato, gozamos derecho de inamovilidad desde el momento que le damos aviso a la Inspección General de Trabajo y tenemos ese derecho de inamovilidad hasta 60 días después que ha sido inscrito el sindicato. Pero ahora estamos hablando de los que representan al sindicato, de los dirigentes sindicales, del comité ejecutivo, también gozan de inamovilidad. Por favor, Jorge, el D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñan durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrado por el patrono en juicio ordinario ante tribunal de trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización.
Para tener derecho al mismo debe de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento ese privilegio. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando, allá hablamos desde el momento que damos aviso, 60 días. Si el patrón no quiere despedir a un trabajador, debe hacerlo por la vía de los incidentes. Acá es diferente. El comité ejecutivo goza de inamovilidad durante los 2 años que va a tardar su mandato y hasta 12 meses después. Pero si un patrono quiere despedir a un miembro del comité ejecutivo, claro que tiene que derecho a hacerlo. Precisamente cuando se ha cometido alguna de las causales que establece nuestro código, solo que tiene que acudir no a un incidente, tiene que acudir a un juicio ordinario. Me pone mucha atención, pregunta de examen. A un juicio ordinario ante un juzgado de trabajo y previsión social. Y esto también es aplicable al comité ejecutivo profesional, que son los que están formando el sindicato. Veamos ahora quién tiene la representación de un sindicato. Por favor. Sería el E, ¿verdad? Sí. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se prueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar, por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso Pues te terminas. con duración limitada. Hasta ahí, espérate. Bueno, ¿se dan cuenta? No es el secretario general quien tiene la representación de un sindicato. La tiene el comité ejecutivo en pleno. Esos son los que tienen la representación. Claro. ¿Cómo van a aprobar su representación? Con la certificación extendida o expedida, como dice acá, de la Dirección General de Trabajo. Ya hemos quedado que cada vez que usted encuentre Departamento Administrativo de Trabajo, tiene que agregar Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede delegar por mayoría, por elección en mayoría calificada, a uno o varios de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios, pero para asuntos determinados y en todo caso con duración limitada. Si usted entonces ve que algunos secretarios generales tienen, es precisamente, y no, el representante legal es el comité ejecutivo plano, pero para determinados asuntos ellos pueden delegar que lo represente, por ejemplo, el secretario general, pero tiene una duración limitada. Dicha delegación, por supuesto, es revocable, y eso es importante, pero solo que para que sea revocable debe firmar la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el director general de trabajo, o en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni los miembros integrantes como tales pueden delegar tal representación del sindicato, en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o cualquier otra forma. Esto es valioso, ¿saben por qué? Porque los abogados podemos asesorar sindicatos, pero aquí habla claro, ni los comités ejecutivos ni sus miembros pueden delegar, por ejemplo, por mandatos que nosotros representemos al sindicato. No se puede. Eso es exclusivamente el comité ejecutivo. Veamos con el F. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este, siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Sigue. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. Bueno, Puede, aquí lo que estamos, espérate, lo que estamos hablando aquí es de que, por ejemplo, el derecho común está hablando del derecho civil,
y en caso de los mandatarios judiciales, la ley del organismo judicial. Puede representar judicial o extrajudicialmente, o sea, los miembros del comité ejecutivo, a los miembros de un sindicato en defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social. Eso pues ya hemos hablado anteriormente, de que hicieron cuenta que leímos normas donde, por ejemplo, los sindicatos pueden representar a los trabajadores en determinadas circunstancias. Bueno, está obligado, dice, bueno, mírame este último, Lee. Está obligado a rendir a la Asamblea General, por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañan. Igualmente debe transcribir a la misma dirección la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Bueno, luego les hablo que las convocatorias ahí se deben de hacer. Por ejemplo, la Asamblea General tiene convocatorias para Asamblea Ordinaria, que hace con lo menos con 72 horas de anticipación, y la extraordinaria con 48 horas de anticipación, y en ambas se van a exponer los motivos por los que estás convocando. Pueden ser siempre acuérdense que el Comité Ejecutivo va a dirigir las Asambleas Generales, ya sean ordinarias o extraordinarias. En ausencia temporal o definitiva del Comité Ejecutivo, 10 o más trabajadores afiliados pueden convocar a Asamblea General Ordinaria o extraordinaria. Si por alguna circunstancia está el comité ausente en forma definitiva, el Comité Ejecutivo, o temporal, o no quiere convocar, 10 o más trabajadores afiliados pueden hacer esa convocatoria. El Comité Ejecutivo es el órgano del sindicato encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General. Consten en el libro de actas y acuerdos los presentes estatutos y las disposiciones legales. El número de sus miembros no puede exceder de 9, ni ser menor de 3. ¿Quiénes más o menos vamos a formar una estructura de un comité ejecutivo? Vamos a encontrar un secretario general, uno de organización, uno de trabajo y conflictos, uno de finanzas, uno de actas, actas y acuerdos, y una secretaría de la mujer. Y hay otros que tienen secretaría de deporte, tienen secretaría de cultura, y pueden tener otras secretarías adicionales. Veamos hoy estas atribuciones del Comité Ejecutivo, estas las contienen los estatutos en general, pero si se dan cuenta casi es lo mismo del 223 que le iban dando lectura. Algunas adicionales que están acá, hasta como por ejemplo, admitir o no las solicitudes presentadas por trabajadores que quieren pertenecer al sindicato. Comunicar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en el Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo, enviando copia certificada del acta de la Asamblea General correspondiente en la que fueron electos los nuevos directivos. Enviar anualmente a la Dirección General de Trabajo un padrón de afiliados. Al sindicato debe incluir los nombres, apellidos, DPI, profesión, oficio de los nuevos miembros. Rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos del sindicato, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos por la Asamblea General o por quien ésta determine, y remitir dicha copia de informe y los documentos comprobantes a la Dirección General de Trabajo. Designar la entidad financiera que ofrezca mayores garantías y ventajas para depositar. Colocar en un lugar visible del local de reuniones una cuenta de los ingresos y egresos del sindicato con 15 días de anticipación a la celebración de la sesión de Asamblea General en que habrá de conocerse la revisión de cuentas a que se refiere el literal del presente artículo.
El comité ejecutivo es responsable para y con las terceras personas en los mismos términos que son los mandatarios en derecho común. El comité ejecutivo es el responsable de conservación de bienes del sindicato y su estado, de dar cuenta a la Asamblea General al finalizar su periodo o por medio de la Secretaría de Finanzas. De la elección del comité ejecutivo y del consejo consultivo, tanto los miembros del comité como el consejo consultivo serán electos en Asamblea General Extraordinaria, que deberá celebrarse con un mes de anticipación al vencimiento del periodo de quienes van a ser sustituidos, mediante votación secreta y con un voto personal, que son principios democráticos de los sindicatos. Y vamos a durar en funciones 2 años. El comité ejecutivo debe reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando los miembros así lo acuerden o cuando los asuntos de vital importancia los demanden. Para que haya quórum se necesita asistencia a la mitad más uno de los miembros como mínimo y las resoluciones se tomarán por mayoría simple de los presentes, o sea, la mitad más uno. Veamos hoy, eso terminamos con los que es del comité ejecutivo. Veamos hoy las obligaciones así generales de un secretario general. Ahí, que les dijera, llegamos hasta el inciso I, pero vamos únicamente a las subrayadas. Claro, para efectos de lectura me leen ustedes todas. Yo por cuestiones de tiempo vamos a leer esta nada más. Tomar la protesta de ley a los miembros del sindicato que salgan electos para desempeñar cargos en el comité ejecutivo, consejo consultivo, comisiones que se nombren. Si se dan cuenta que uno no tiene cuidado, pensará que el secretario general es el representante. No, aquí lo facultan como secretario general para tomar esa protesta. Autorizar con la firma juntamente del secretario de Finanzas los documentos de pago del sindicato y los recibos por las sumas que él mismo perciba. Veamos hoy al secretario de organización. Llevar un libro de registro de los miembros afiliados del sindicato. Eso es sumamente valioso para las elecciones de los que están dentro de los sindicatos. ¿Por qué? Porque este libro va a contener quiénes son los afiliados y de ahí se va a hacer precisamente el padrón. Los que estén al día, por ejemplo, los que cumplan con todos los requisitos para poder elaborar el padrón respectivo. Ahí dice que debe contener y que debe ser debidamente sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. Procurar el ingreso de nuevos miembros al sindicato sin usar la violencia o coacción. Sustituir al secretario general en ausencia temporal o definitiva de este. Vean qué importante, ¿por qué le decía Lick? ¿Y por qué no habla de suplentes? Porque lo que pasa es de que aquí dice de que en caso de ausencia del secretario general, quien lo va a sustituir es el secretario de organización, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el secretario de Trabajo y Conflictos? Vean, cuando no esté el secretario general y tampoco esté el secretario de organización, que es el que lo sustituye, le corresponde asumir como secretario general al secretario de Trabajo y de Conflictos. Pero quisiera que me leyeras, tenemos unos minutos. Jorge, léeme estos porque me interesa ahí uno que esto cuando usted pertenezca a un sindicato y estudie Derecho, esa debería pedir hoy. ¿Las detalladas o todas? Miramos sobre las rayadas mejor. Vale. Sustituir al secretario general. Obligaciones y atribuciones del secretario de Trabajo y Conflictos. Sustituir al secretario general en su ausencia temporal o indefinida de este y en ausencia del secretario de organización. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. En unión del secretario general, firmar los manifiestos y boletines de prensa que se relacionan con los conflictos de los trabajadores y afiliados. Ay, qué interesante, por eso le decía, este le quedaría, pero muy bien, a un estudiante de Derecho. Imagínense en el estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social. Bueno, faltó a ustedes Código de Trabajo y disposiciones legales, convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala,
si en la empresa existe reglamento interior de trabajo, si hay pactos colectivos de condiciones de trabajo. Todo eso lo debe conocer el secretario de Trabajo y de Conflictos. Y además las leyes de previsión social. Estamos hablando del seguro social, ¿va? Que yo les digo, es importante conocer muy bien las leyes del seguro social. Este secretario de Trabajo y Conflictos, yo creo que es un secretario que da prácticamente el soporte jurídico a un sindicato. Y luego dice que va con el secretario general, van a firmar los manifiestos y boletines de prensa. Vean, cuando veamos un manifiesto, un boletín de prensa de un sindicato, no se les olvide a ustedes que esas decisiones las ha haber tomado la Asamblea General, ya sea ordinaria o extraordinaria, o en su caso, si dependiendo de qué se trate, el Comité Ejecutivo, que es el que tiene la representación legal del sindicato. Vamos al secretario de Finanzas. Llevar un libro de los ingresos y egresos del sindicato. Extender el recibo correspondiente a cada miembro del sindicato por cuotas ordinarias y extraordinarias. Rendir informe del estado de cuentas del sindicato por lo menos cada 3 meses a la Asamblea General. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario general. Bueno, fíjate, por supuesto, el de finanzas e ingresos es importante. Pero no se olvide usted de que lo valioso que en los estatutos estén las funciones y atribuciones del secretario de Finanzas, porque él va a tener que ver la responsabilidad. Se recuerda que vino en todo lo que hemos leído, hay una parte ahí donde dice que debe velarse, el comité ejecutivo debe velar porque esté en una dependencia bancaria que garantice los fondos del sindicato y aparte lo que más le beneficie, o sea, una muy buena tasa de interés si son fondos los que pueda tener el sindicato. Bueno. Y cuando veamos eso de los boletines y todo, también ya sabemos a quién le corresponde. Veamos hoy el de actas y acuerdos. Acuérdense que este es importante porque mucha disposición legal, mucha disposición de, ¿qué le dijeron?, administrativa, pueda darse en las asambleas generales, ya sea ordinaria y extraordinaria. ¿Y dónde van a estar esas disposiciones? ¿Dónde van a estar esos derechos y obligaciones que resolvió estas asambleas? Van a estar en el libro de actas y en el libro de acuerdos. Por eso lo valioso que es esta Secretaría de Actas y Acuerdos. Por favor. Convocar a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebran con 15 días de anticipación. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General. Fíjate qué interesante, dice llevar con todo cuidado, porque este libro de actas y acuerdos es importantísimo por las disposiciones o las resoluciones que hayan emitido la Asamblea General. Vamos a ver la de la mujer, por favor. Promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Bueno, por supuesto, eso es, yo creo que el empoderamiento de la mujer es valioso dentro de un sindicato. Bueno, de hecho hemos visto pues mucha mujer guatemalteca, mucha mujer trabajadora que ahora sobresale precisamente en todos los ámbitos y también en la parte de las organizaciones sindicales, de las acciones profesionales. Pero bueno, señores, también puede sucederse que algún miembro del comité renuncie. ¿Qué pasa si renuncia el secretario general? ¿A quién le debe presentar o quién debe tramitar su renuncia? ¿Qué pasa si renuncian los otros miembros del comité ejecutivo? ¿Quién debe conocer, quién debe ser el intermediario para conocer precisamente esa renuncia de los miembros del comité ejecutivo? Y también puede darse a términos de los propios afiliados. Vamos a darle lectura a esto. La renuncia de cualquier miembro del comité ejecutivo deberá presentarla por escrito. Es un requisito, ¿va? No se permite verbal, tiene que ser por escrito. Indicando los motivos que la justifiquen. Acuérdense que son obligaciones de nosotros, no podemos negarnos a ocupar un cargo dentro del comité ejecutivo, dentro del consejo consultivo
o alguna comisión, como ya vimos una que está acá, que es la disciplina, no podemos negarnos. Ese puede ser motivo para una amonestación, para una falta que nosotros podamos cometer. Entonces dice que será presentada por intermedio del secretario general, quien convocará a asamblea general para que conozca de ellas y en su caso se elija a los nuevos miembros que quedan a la vacante. Eso es cuando es cualquier miembro del comité ejecutivo. Pero en caso de renuncia del secretario general, deberá presentarla por medio del secretario de organización. Y por supuesto que tiene lógica. Ya vimos de que es el que lo va a representar en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Sí? En todo caso de renuncia, ya sea de un miembro del comité ejecutivo, consejo consultivo o afiliado, se tendrá por aceptada 3 días después de su presentación. O sea, usted presenta y 3 días después, usted ya no es parte de ese sindicato, del comité ejecutivo, del consejo consultivo. Sin embargo, vea lo que dice. Estos son estatutos, ¿eh? Esto que yo les estoy dando ahorita son los estatutos de un sindicato. No los va a encontrar en el código, sino en los estatutos. Si usted se va a la página del Ministerio de Trabajo, hay un formato de los estatutos y va a encontrar precisamente todo lo que estamos hablando, inclusive más ampliado. Entonces, vamos a ver, en este caso dice, pero si usted retira la renuncia, todavía le dan, ¿qué? 2 días. Si usted en el primero o segundo día retira usted ya no quiero renunciar, retira la denuncia, pues ya no se va a conocer. Pero 3 días después, automáticamente usted dejó de pertenecer a la entidad o bien a una institución. El comité ejecutivo deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Trabajo para que modifique los registros respectivos, adjuntando fotocopia o copia de la renuncia. Procedimiento de impugnación, claro que hay elecciones, ¿verdad? Ustedes. Por favor, Jorge. Los miembros integrantes de otras planillas que participen en las elecciones para integrar el comité ejecutivo y consejo consultivo, así como otro u otros grupos de miembros de las bases del sindicato, podrán impugnar las elecciones sindicales ante el comité ejecutivo dentro de las 48 horas siguientes a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la cual se llevó a cabo la elección, debiendo el comité ejecutivo conocer del caso o casos y resolver dentro de las 72 horas siguientes, declarando con o sin lugar la o las impugnaciones. Si existiera inconformidad con lo resuelto, los interesados podrán, dentro del tercer día contados a partir de la fecha de la notificación respectiva, presentar impugnación ante la Asamblea General por medio de dicho comité, quien está obligado a convocar a dicha asamblea en forma extraordinaria dentro de las 24 horas de recibida la impugnación, a efecto que ésta establezca si lo resuelto por el comité ejecutivo está ajustado a derecho. Contra lo resuelto por la Asamblea General, los inconformes podrán acudir ante los juzgados de trabajo y previsión social en la vía procesal correspondiente, para que conozcan en primera instancia el conflicto de conformidad con la ley. Bueno, entonces el procedimiento que tenemos es, si estamos inconformes, vamos a presentar la depuración primero al comité ejecutivo. Si el comité ejecutivo nos resuelve desfavorable, nos vamos a la Asamblea General. Si la Asamblea General nos ve desfavorable, nos quedan los juzgados de trabajo y previsión social. Excepción en las funciones. En este caso se da concretamente cuando un comité ejecutivo, un consejo consultivo no puede tomar posesión, va a conocer el anterior, pero únicamente va a haber 2 aspectos. Solo el pago de la cuota sindical y el pago de obligaciones del sindicato. Veamos este último, por favor, Jorge. En caso de que por razones administrativas o retraso en el trámite de inscripción de comité ejecutivo y consejo consultivo, el sindicato quedará sin dirigencia. Continuarán fungiendo como tales los miembros del comité ejecutivo salientes, solamente en lo que se refiere a la administración del sindicato, sin que puedan ejecutar otros actos que solo corresponden al comité ejecutivo cuando se encuentra vigente. Dichas actividades administrativas se refieren solamente al cobro de la cuota sindical
y al pago de las obligaciones a que el sindicato esté sujeto como persona jurídica. Bueno, entonces, eso, si se dan cuenta, únicamente es como para trámite. La necesidad de que inmediatamente tome posición el comité ejecutivo, porque el saliente no puede tomar todas las decisiones que debe tomar un comité ejecutivo. Solo se le delegan 2 actividades. Bueno, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Fíjese que no sé si van a pasar el link de asistencia porque no lo han enviado. Ay, no lo han enviado. No, Lic. Yo creo que Dulce, yo creo que Dulce no ha estado en clase. Imagino que de repente tiene alguna dificultad. Entonces, bueno, La próxima. pues sí, yo te digo, pues no va a ser. Miren, pero sí me interesa hoy. Y yo estaba revisando las notas. Me preocupa porque muchos de ustedes que siempre están en clase, pues no fue una nota tan favorable. Lick, buenas noches. Decime, Cristian. Fíjense que ahí molestándoles que Dulcita ha estado un poquito mala de salud, entonces por eso no ha podido estar presente. Ah, vaya. Sí, No, solo para espero que- informarle ahí. Bueno, ojalá que siga mejor, ¿oíste? Darle un Gracias, fuerte Lick. abrazo. Yo le aviso. Sí. Sí, fíjense que a mí me preocupa a muchos de ustedes que siempre han estado en clase, que no les veo una buena nota, hombre, me dejó asombrado. Entonces, fíjense que sigo preocupado porque si se dan cuenta, hablamos más de 200, casi 250 alumnos acá. Normalmente siempre están conectados 100. Pues yo les había hablado de un trabajo, yo tengo que lo vamos a hacer. Yo no sé si todos los que están ahorita conectados están en el grupo de WhatsApp. Sí. Sí. Bueno, espero que todos. No sé si está una compañera que hoy nos pidió revisión de examen. No sé si estará pendiente, pues si está por ahí. Sí, buenas noches, licenciado. Sí, dime. Fíjese que yo tenía dudas con la nota que obtuve y le escribí a la señorita Ruth. Sin embargo, pues ya no obtuve respuesta de parte de ella, solicitando revisión del examen. Va, está bien. Pero yo lo que quiero, mira, Kelly, yo no es que pues, tú pues, siempre has estado en clase, pues. Yo quiero que tú estés segura, porque la verdad de que, acuérdate que aquí las respuestas eran de selección múltiple. Y nosotros en la selección múltiple, pues acuérdate que no tratamos la respuesta y es el sistema el que da la respuesta. Ni siquiera calificamos nosotros. ¿Viste? Entonces, pues si tú estás segura, pues por supuesto que nos podemos haber equivocado. Yo lo voy a hablar, escribirle nuevamente para que el día lunes nosotros lo podamos ver, ¿oíste? Eso. Muchas gracias, licenciado. Ahí estamos hoy. Entonces vamos a estar pendientes del trabajo. Sí, me preocupa. Me preocupa y les digo una cosa, hombre, que a veces el que nunca está en clase, no sé por qué le va tan bien, y aquel que se sacrifica tantas veces está ahí, bueno. Pero vamos a hacer algo, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo. Yo les prometo que el día lunes o martes a más tardar yo les estoy escribiendo en el grupo el trabajo que se van a hacer para que ustedes el fin de semana, que es descanso el lunes, pues, por ejemplo, la universidad va a descansar miércoles y jueves. Yo creo que yo el día viernes les tengo que dar su clase. Y si es ahí, vamos a tratar de ver si el lunes y martes nosotros les escribimos qué trabajo hay. Casi seguro van a hacer, pero Gracias, Lick. se los voy a confirmar hoy. Va a ser, por ejemplo, que ustedes me transcriban un pacto colectivo con puño y letra, porque quiero que ustedes aprendan. 2, un reglamento interior de trabajo. 3, los estatutos de un sindicato. Si quieren, hagan bien de eso, yo les voy a escribir para que usted lo pueda hacer. Lo que yo quería era que nos estableciéramos, pero yo sé que algunos también que siempre asisten a clase, hoy por algún motivo no estuvieron y no quisiera perjudicarlos. Entonces lo voy a tener que generalizar para que puedan hacer ese trabajo. Así de que les voy a estar escribiendo, por favor, estén pendientes el día lunes o martes. Pero ahí me hace el trabajo porque, por favor. Sí, Lick, gracias. Pero no lo vaya a Licenciado. poner muy grande. Dime, Yolanda. Buenas noches, disculpe, y
¿no sería posible que pudiéramos revisar las preguntas del examen para ver en qué fallamos, los que tenemos notas? Vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa, mira, pero una de las cosas es que yo te digo, si querés, les vamos a publicar en el grupo nosotros las respuestas para que ustedes las revisen. Sí, Gracias, sería buena señora. idea también. Gracias. No, porque lo que pasa es de que en este caso sí les quiero decir de que no es una calificación que yo haga, sino que como son selección múltiple, el sistema es el que definitivamente, por ejemplo, yo te digo, pensemos en una pregunta, edad mínima para trabajar en Guatemala, 15 años, 16 años, 18 años. La revisión es imposible, ¿por qué? Porque yo al sistema le dije que la respuesta era 15 años. Si tú me pusiste 16, está mala, no la vamos a poder cambiar, ni 18. No, por supuesto. Ajá. Entonces también, si te dice cuenta en selección múltiple, yo al sistema le doy la respuesta correcta. Pero puede ser que haya un error en el momento de que nosotros jalemos la nota. Más ahí que en cuanto a la respuesta. Pero de todos modos yo les voy a mandar y que ustedes tengan en WhatsApp, porque así lo revisan ustedes. Dice, bueno, fallé en esto, fallé en lo otro. Pero creo que el trabajo nos va a caer bien para el segundo parcial. Gracias, licenciado. Gracias. Un abrazo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Liz. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Adiós.